Bueno, comenzamos ahora con Julián Guarino para que nos dé allí una radiografía de lo que está ocurriendo con las negociaciones con los fondos buitre. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, les va? Julián? Hola Julián, buenas noches. Bueno, ¿Dónde estamos parados? Sí, exactamente. Esa es la pregunta que nos hacemos incluso en el día de hoy, donde el gobierno sorprende, a ver, por un lado, porque sigue muy fuerte lo que es el ataque, no solo a la posición que tomó oportunamente el juez Griesa y de la cual ya conocemos el fallo, sino también con respecto a lo que son los agentes de pago. ¿Quiénes son los agentes de pago? Son los bancos internacionales que tenían el mandato de la Argentina, por un lado el Citibank y por otro el Bank of New York, de hacer efectivo el pago cada vez que la Argentina tenía que trasladar una cantidad de dinero a aquellos que tienen bonos con legislación extranjera y también con legislación local. ¿Qué va a hacer la Argentina mañana? Va a intimar tanto al Citi como al Bank of New York para que hagan efectivo ese pago, algo que podemos anticipar que no va a ocurrir, por lo menos por ahora, porque no hay ningún tipo de revisión del fallo del juez Griesa. Pero por otro lado, lo interesante también es que se van a publicar solicitadas en varios periódicos de todo el mundo para que aquellos inversores que tienen bonos y que no recibieron el pago respectivo, bueno, hagan de alguna manera su reclamo desde el punto de vista legal y judicial para que reciban efectivamente lo que es el pago, según lo que sostiene el Ministerio de Economía, que es que hizo oportunamente el depósito de prácticamente 540 millones de dólares y que ese dinero no llegó a los inversores. Entonces, el planteo del gobierno sigue siendo, por un lado, que se hizo efectivo el pago y que por una cuestión que es externa a lo que es la posición de la Argentina, eso no llegó a los inversores, y por otro lado se les comunica precisamente a esos inversores que pueden exigir que se haga el depósito de los dólares respectivos en cada una de sus cuentas, porque no hay ningún tipo de traba para que eso no suceda. En este caso, esto se comunicó hace algunas horas nada más y es lo que vamos a ver en el día de mañana. De todas maneras, lo que se ve, Claudio de Débora, sí, es que hay, por supuesto, muchísima incertidumbre en torno a lo que tiene que ver con la negociación. La negociación que llevaban adelante los bancos internacionales prácticamente se estancó, lo habíamos adelantado en el día de ayer. Exactamente. Es decir, por ese lado no hay ninguna novedad. Ahora, digamos, uno se pregunta, por un lado, ¿qué posición tiene el gobierno argentino? Si tiene voluntad de seguir negociando o ya da por sentado que esta situación que el gobierno reconoce como default, esta cesación de pagos en la que está la Argentina, va a continuar. ¿O hay alguna otra instancia, por ejemplo, que empresarios privados de la Argentina puedan intentar algún tipo de negociación, de reunir el dinero que hace falta, de comprar el juicio como se había intentado con la banca extranjera? Claro, bueno, hay varios intentos en ese sentido. Tenemos que recordar que hace algunos días nada más Juan Carlos Fábrega, el titular del Banco Central, gestionó, pero en definitiva quienes lo llevaron adelante fueron los banqueros que están nucleados en ADEVA, que es la asociación que nuclea a los titulares de los bancos de capital nacional, en una negociación que se quiso hacer para comprar la deuda, y de esa negociación, si bien no había trascendido, también habían participado empresas argentinas, es decir, se pretendía comprar unos 1.300, 1.400 millones de dólares de los bonos defolteados, y en ese punto también participaban empresas. En principio, hoy quedaron afuera los bancos de capital nacional. Hay algunas empresas todavía que se manifiestan a favor de ir y tratar de negociar y de comprar esa deuda, porque tienen muy en claro que los perjudicaría muchísimo realmente que la Argentina no pueda acceder a los mercados financieros internacionales, porque está claro que ninguna empresa que esté dentro de un país que ha defolteado su deuda también puede acceder al mercado sin pagar un costo elevado. Es decir, una empresa... Julián, sí. ¿Y esto que ha manifestado la ISDA en el sentido de que Argentina no está en default? Bueno, eso es interesante, es un poco técnico. La ISDA es una agrupación privada que lo que hace es, de alguna manera, decidir si la Argentina entra o no en default, pero sobre todo si se ejecutan o no lo que son contratos de cobertura. Esto es cuando uno lo que hace puntualmente es tratar de comprar, por ejemplo, un título público y al mismo tiempo protegerse de un eventual default. Estos contratos que se compran y que en todo caso se contratan y se pagan primas a lo largo del tiempo para tratar de protegerse, lo que de alguna manera proponen es que cuando uno entra en default, automáticamente puede cobrar precisamente esos contratos. La ISDA, ¿qué dijo en el día de hoy? Sí. Que, un grupo de bonistas le había preguntado si el hecho de que Argentina, incluso antes de fines de junio, cuando efectivamente se cayó en default, sí, hubiera de alguna manera hecho declaraciones en torno a que no iba a respetar el fallo del juez Griesa, si eso ya no provocaba un default.
Y lo que decidieron en el día de hoy es que eso sí no puede ser considerado un default, pero sí el hecho de que Argentina no haya pagado. Es decir, las declaraciones no implicaban un default. Las declaraciones que hizo la Argentina... Es el hecho concreto, claro. Exactamente, sino el hecho Vamos concreto. a ver un informe con respecto a este tema. La Asociación Internacional de Derivados, de la cual también participa el fondo Buitre Elliott, determinó hoy que la Argentina no entró ni en moratoria ni había repudiado su deuda el pasado 30 de julio. Esto es importante, se produce después de una segunda votación que se hizo sobre el tema. El viernes pasado se había hecho una primera votación y se había determinado que había un evento de no pago y por lo tanto se iban a activar los seguros de default. Los seguros de default, no obstante, se van a activar, según aclaró hoy la asociación, pero esto es importante aclarar que esta asociación tuvo que, precisar de que Argentina no entró en moratoria y tampoco repudió su deuda, precisamente porque la Argentina pagó al Banco de Nueva York, que es el agente de pago y el que administra el fideicomiso de los bonistas del canje. A mi criterio, esta decisión del ISDA de votar de nuevo y de aclarar que Argentina no está ni en moratoria ni repudió su deuda, tiene que ver con las últimas iniciativas que hizo la Argentina, de que anunció de que iba a demandar a los fondos buitre y tratar de investigarlos si hubo maniobras especulativas que hayan producido un evento para cobrar los seguros de default. En este sentido, la Comisión Nacional de Valores envió información a la SEC y también se indicó que envió información a Europa para iniciar una investigación y tratar de determinar si estos fondos buitres tuvieron conductas ilegales. Bien, Julián, ¿es así? Es un poco complejo de entender. A ver, el ISDA, que es un instituto que es privado, donde se reúnen distintos tipos de inversores, fondos, bancos, etcétera, no decide si la Argentina entra o no en default. En todo caso, decide si se activan lo que son los contratos de cobertura. En este caso puntual, lo que dijo hoy el ISDA es, a ver, señores, no se pueden activar los contratos de cobertura de fechas previas a la fecha en que la Argentina entró en default, que fue claro, a fines de julio, recordemos. Entonces, a partir del 1 de agosto, digamos, ahí entra el plan de cobertura. Claro, todo aquel que tenía contratos de cobertura y le cubrían o le llegaban hasta esa fecha sí puede cobrar. Ahora, aquel que tenía contratos de cobertura y le vencieron antes, no cobra. Y esto Claro, fue lo que dijo el ISDA en el día de hoy. Bien, dólar, señor. Bueno, el dólar hoy con pocos cambios, pero me parece importante destacar esto. Teníamos un tipo de cambio oficial que venía subiendo bastante en los últimos días. Hoy prácticamente un centavo, 8 pesos con 27 cerró lo que es el tipo de cambio oficial. Y en una jornada donde el Banco Central estuvo muy activo, ¿en qué sentido? En el sentido de las restricciones que hizo sobre todo a importadores. ¿Por qué? Porque muchos importadores demandaron dólares y usualmente, sobre todo si sos titular de una pequeña o una mediana empresa, el Banco Central te vende dólares porque se supone que eso afecta tu actividad. Si no te dan dólares, vos no podés importar, y si no podés importar, obviamente no podés producir. En el caso del día de hoy, la restricción fue prácticamente completa. Es decir, no solo estamos hablando de monotributistas, sino también empresas pyme que en la jornada de hoy no pudieron hacerse del dólar billete, ¿no? Y respecto del otro tema, digamos, conflictivo que tiene que ver con la economía y básicamente con la política, ¿no? Que es el rol de Juan Carlos Fábrega, del cual hablaste recién. Sí. ¿Qué hará, no? Teniendo en cuenta que la semana pasada se hablaba de su posible alejamiento del Banco Central, que el propio Fábrega había presentado su renuncia, que Cristina le había dicho que no, bueno, en fin. Sí, se tuvieron algunas versiones, algunos rumores, no está nada confirmado y de hecho el Banco Central se encarga de desmentir cualquier rumor al respecto, pero lo que sí se sabe es que hoy Juan Carlos Fábrega sigue al frente, obviamente, del Banco Central, que tuvo una jornada bastante activa en el día de ayer y en el día de hoy, y lo que se supone es que a lo largo de los días empezaremos a ver un poquito más de, yo diría, de actividad desde el punto de vista de alguna declaración probablemente. También se espera que la presidenta Cristina Fernández haga algún tipo de guiño al titular del Banco Central después de una gestión que hizo el propio Fábrega y que fue descartada de alguna manera por cuestiones que ya hemos comentado en este programa. Así que ahí muy atentos todos, sobre todo en la City Financiera, sobre el papel de Juan Carlos Fábrega. Los banqueros lo quieren mucho y este es un concepto amplio, no solo lo tienen admiración y respeto, sino además entienden que es el mejor mediador que existe entre lo que es el mercado financiero y el gobierno, así que lo quieren preservar.